grabar. Muy bien. Y damos la bienvenida a todos a la clase de este día miércoles. Dejaré pues ya para iniciar la clase al primer grupo, que es el que va a exponer. Este día tendríamos que agotar todos los temas para que ya cada uno de ustedes pues ya se vaya de vacación tranquilo, ya con el trabajo entregado. Bien, vamos a ver el grupo número 2, compuesto por Reina Isabel, Yasmín Concepción, Catherine Vanessa. Su experiencia y todo lo demás. Ok, para que comencemos. Reina Isabel, Yasmín. ¿Sí? Y nosotros vamos a empezar el 2. Ustedes sí, ahorita comenzarían. Ah, vaya. Así es que los dejo pues con el grupo que se conforma por Reina Isabel, Yasmín Concepción, Catherine Vanessa y Kelly Daniela. Ok, escuchemos la ponencia de cada uno de sus compañeros. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, licenciados, compañeros presentes. A nosotros nos ha tocado hablar, bueno, creo que a todos también, ¿verdad? Acerca del régimen aplicable a la relación laboral, patronos y trabajadores privados, y acerca del régimen aplicable a la relación laboral de patronos y trabajadores públicos. Los dejo con mi compañera Reina para que les hable un poco acerca de la historia. Tenga muy buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar a hablar sobre esto, voy a comenzar sobre las relaciones entre patronos y trabajadores públicos y privados, cómo se han desarrollado desde los inicios del derecho laboral. En esto podemos mencionar que el régimen aplicable en las relaciones laborales siempre han sido un conjunto de normas encaminadas a establecer condiciones de trabajo que sean de beneficio tanto para los trabajadores como para los patronos. De esto también podemos mencionar que el derecho laboral se ha encargado de dar normas adecuadas para establecer las mejores condiciones. En ello también incluimos un concepto del cual lo sacamos del diccionario de Manuel Osorio, que dice que la relación de trabajo se deriva de la doctrina italiana, de la cual el mero hecho de que una persona trabaje para otra en condiciones de subordinación contiene para ambas partes una serie de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de que exista o no un contrato de trabajo. De ello podemos mencionar que desde el desarrollo del derecho laboral y el impacto que tuvieron la Revolución Industrial Francesa, se dieron varios tipos de trabajo gracias a la creación de empresas y diferentes fábricas que requerían de una mayor cantidad de trabajadores para poder funcionar adecuadamente. De también se dice que en sus inicios muchos de los patronos o empleadores se pudieron haber aprovechado de los trabajadores, ya que no todos ofrecían condiciones adecuadas para los trabajadores y de igual forma tenían horarios excesivos o no cumplían con la calidad adecuada para poder desarrollar su trabajo. En también otro factor que influyó fue el liberalismo, ya que el avance que esto pudo llegar a brindar fue que se considerara la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y en también se incluía que para realizar los contratos laborales y acuerdos de ellos, se debían de establecer condiciones de trabajo que fueran conforme a los trabajadores y los patronos. También de estos, en cuanto a los trabajadores, en su desarrollo se fue dejando de lado la individualidad y se incluyeron los colectivos de personas, dando así origen a las asociaciones, a los movimientos de obreros o sindicatos de trabajadores, los cuales se encargaban de velar y defender sus derechos, buscando satisfacer sus necesidades y dejar de lado la mala calidad que se podía dar en el trabajo. También en estas relaciones laborales
además de todos los problemas que ya existían, no todos los patronos eran o satisfacían esas necesidades o no hacían caso a las leyes que se habían regulado. Asimismo, muchos de ellos siempre mantenían bajas condiciones para sus trabajadores o horarios muy excesivos. Incluso había discriminación y se podían dar salarios demasiado bajos. También de podemos mencionar que en cuanto a ello, la intervención del Estado que tuvo fue para dar una mejor regulación a estos, ya que se encargaron de establecer normas que integraran a los grupos de trabajadores, a los movimientos obreros o sindicatos, para que estos pudieran tener un mejor desarrollo en su empresa y los patrones no se opusieran a ellos para que desarrollaran sus actividades. Asimismo, el derecho laboral, al regular las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, hacía su parte, ya que no solamente buscaba la solución de los problemas y atender las necesidades, sino que buscaba también darle un mayor beneficio tanto a trabajadores como a sus familias, y de igual forma incluía derechos y prohibiciones para los patronos. También se puede decir que en se buscaba la protección del sujeto más débil de la relación, el cual sería el trabajador. Se le priorizaban sus derechos y se tomaba en cuenta el trabajador en situaciones de injusticia. De ello podemos decir, en cuanto a la relación laboral, que para que ésta se pudiera otorgar era necesario la existencia de un trabajo y de la subordinación de parte del trabajador con el patrono. En ello, el autor Manuel García Calavia mencionaba en su libro que las relaciones laborales se podían definir como la normalización del empleo y del trabajo que comporta, siempre que se entienda esta normalización en un sentido amplio, que incluya el conjunto de normas que regulaban el empleo y trabajo comportado, una parte de las cuales eran las legales o las que estudiaba el derecho. Segundo, la vasta trama de procesos sociales a lo largo de los cuales se sometía el empleo a normas. Y tercero, eran los actores que lo protagonizaban, en los cuales se encontraban los trabajadores, los sindicatos, los patronos y sus asociaciones, así como el Estado y sus organizaciones. De ello, el autor menciona que estas normas servían como principios organizadores, que eran guías para poder dar derechos y establecer prohibiciones y límites a los abusos que se podían dar en los trabajos. El autor menciona que las relaciones laborales se constituyen a partir de las normas básicas, relaciones de empleo, edad para poder trabajar, horarios de trabajo, y también daba la legitimación a los actores de las relaciones laborales, así como delimitaba los procesos de interacción. En ello incluía protestas, negociaciones, mediación, conciliación y arbitraje, de los cuales estos se seguirían desarrollando conforme al país en el cual se desarrollara este derecho. Para la relación laboral también podemos mencionar algunos elementos que la componen, de los cuales podemos decir que es personal, ya que necesitaba de que el trabajo fuera realizado por la persona que había sido contratada y no por otra. También la voluntariedad, que incluía que el trabajo debía ser voluntario, ya que no se le podía obligar a nadie a que trabajara en contra de su voluntad. Y la ajenidad, que incluía que el trabajador, al realizar un trabajo, debía comprender de que el fruto de ese trabajo no era de él, sino que pertenecía al patrón, y de ello él lo que recibiría a cambio sería una retribución económica o un salario por lo que había realizado. Y la retribución, que era que el trabajador tenía derecho a recibir una retribución, o sea, el salario, conforme al esfuerzo que había realizado para realizar el trabajo. Y por último se encontraba la dependencia o subordinación, en la cual el trabajador está sometido a las órdenes del patrón y debe trabajar conforme a las reglas de la empresa y la actividad que se le mande. Y mi compañera seguirá explicando sobre la historia de esto.
Primeramente les queríamos pedir disculpas del caso, que tuvimos un pequeño problema para poder compartir las presentaciones, pero yo les voy a hablar más a fondo de lo que compete a la historia del derecho laboral dentro de nuestro país. Si se recuerdan, el licenciado abordó las primeras clases, las constituciones, como que los puntos más importantes. Pues nosotros profundizamos un poco más acerca de ello. Para iniciar es importante mencionar aquellos enfoques que se han dado dentro de la institución del trabajo en nuestras constituciones, que han venido a responder a aquellas necesidades sociales que han surgido dependiendo de la época. Se sabe también que la institución del trabajo viene desde las antiguas condiciones donde el ser humano se veía sumiso al Estado, ha logrado alcanzar en esos tiempos quizás una mejora en el ámbito del trabajo, donde se ven ligadas las tendencias sociales, políticas y económicas. De lo cual podemos destacar que en el año de 1919 nuestro país se hizo parte miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Además, bueno, los que les mencionaba anteriormente, yo les voy a hablar más que todo acerca de las constituciones, del nacimiento y la formación que tuvo la institución del trabajo en nuestro país. En la de 1880, perdón, se estipulaba en la sección única de los derechos y garantías de los salvadoreños, se encontraba que el trabajo debía de ser obligatorio, pero también se mencionaba que existía la vagancia, o sea, estaba relacionada a la vagancia declarada o comprobada. Para nosotros quizás hace un poco más de referencia en el aspecto que las personas debían de trabajar para no ser vagas, es decir, que las personas debían de ser útiles dentro de la sociedad. En la Constitución de 1883, en realidad el cambio no fue muy significativo, sino que lo que se le agregó fue que se exceptuaban los días domingos y los días de fiesta nacional. Además, esto dio paso a que se conociera el derecho al descanso. La Constitución de 1939 incluía que los trabajadores deberían de gozar de la protección del Estado por medio de aquellas leyes que garantizaran la equidad, la justicia, las relaciones entre patronos y trabajadores y los obreros. Además, se decía que esto debía de estar meramente reglamentado dentro de la Constitución, surgiendo de ello el principio protectorio. Básicamente este principio en lo que consiste es que va a proteger de forma jurídico-laboral al trabajador y al patrono en el sentido de lograr un equilibrio perteneciente, partiendo de aquellas desigualdades que se den entre ambos, como por ejemplo, en la doctrina se mencionaba que existían 3 reglas que regían a este principio. La primera era la regla de la norma más favorable, que creo que la mayoría lo conoce, que era que si se planteaba algún tipo de duda, que fuera duda razonable, ¿verdad? Ya sea en 2 o más normas, se aplicaría la más favorable, perdón, al trabajador. El principio indubio pro operario hace énfasis también en lo mismo, solo que acá la diferencia es que era de aplicación procesal. Es decir, que se establecía una preferencia y un beneficio más que todo a aquellas personas que estaban en grado de subordinación en la relación laboral. Y la última regla que se puede ver reflejada en este principio era la de conservación de la condición laboral más favorable, que esta es que debía de respetar aquellos derechos que se encontraban irrevocablemente y definidos, incorporados dentro de los trabajadores. En realidad, la finalidad que tiene este principio es que debe de proteger más que todo al trabajador y a quienes se ven beneficiados de él. Aparte de él están sus familias. Entonces, ese principio protectorio que vino a surgir a partir de esa Constitución es en lo que se basa. La Constitución de 1945, a partir de este año, hasta el año de 1962, se ven muchos cambios. Como por ejemplo, basándonos más en la Constitución, se empieza a ver que
Se consideraba el trabajo como un derecho y un deber perteneciente al carácter social. También se establecía que que el Estado, estaba obligado a brindar aquellos recursos que se encontraban dentro de su alcance a quienes carecieran de ellos. También se reconocía el carácter dignificado del trabajo al ser humano, de donde se veía que nacía el principio de dignificación del trabajo, el cual también a su vez rechazaba que el trabajo fuera una forma de mercancía. A partir de ello se mencionan 4 principios, que sería el principio de protección al salario, el principio de equidad de remuneración, donde se establecían las jornadas laborales. También se establecía el derecho a la indemnización adecuada por los accidentes dentro del trabajo, también enfermedades o cualquier tipo de despido injustificado. Además, estaba el reconocimiento del derecho al descanso y el de establecer las vacaciones remuneradas, con lo que a su vez también nacía el principio de irrenunciabilidad de los derechos que la ley le concedía a los trabajadores. Bueno, esta constitución, el objetivo principal fue reconocer el carácter social del trabajo, pero aparte de ello, también existían disposiciones relativas al derecho de sindicalización, viéndose respaldado por los convenios internacionales referentes a la libertad de sindicato. En el año de 1948 se empezaba a formar la Constitución de 1950. Más adelante, un año después, en 1949, se dio a conocer la Ley de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establecimientos Comerciales e Industriales, siendo esta la primera ley en regular a la institución básica en el derecho de trabajo. También se observaba la ley de reglamentación de las empresas comerciales e industriales, que se encargaba del reglamento interno en caso de que existieran más de 10 trabajadores dentro de una empresa, ¿verdad? También se dio la ley del seguro social, que sí creo que tuvo una mejora más. En 1950 se dio la primera ley de sindicatos. Acá ya sí se estableció la ley como tal, ya que se estaba por omitir la Constitución de 1950, pero la ley no esperó que hubiese una vigencia de ella, por lo cual en 1951 se dio la otra ley de sindicatos y esta duró hasta la creación del Código de Trabajo. Seguidamente se dio la ley de la contratación colectiva de trabajo, la cual tuvo mayor importancia y duró hasta el año de 1952. Luego, siempre en 1950, aparte de la creación de la Constitución, se dieron 3 leyes más, que fueron la ley artificial. Prácticamente esta no tuvo una mayor relevancia dentro de lo que consta, pero sí estuvo acompañada de 2 más, que era la de la inspección del trabajo, que junto a la de la procuración del trabajo, hicieron un cambio significativo y fueron muy importantes. Cuando la Constitución del 50 ya entró en vigencia, en el capítulo 2, en el título 11, se encontraba una disposición que definía más a la base constitucional. O sea, estaba más basada, su contenido era más en base a lo que la Constitución de 1945 contenía. Contenía algunas disposiciones de constituciones también de países latinoamericanos, como por ejemplo México era la más significativa. También se mencionaba la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de Bogotá, entre otras. Más adelante se siguieron dando otra serie de leyes destinadas a desarrollar aquellos principios contenidos en los preceptos constitucionales de 1950, los cuales fueron la Ley de Jornada del Trabajo y Descanso Semanal, donde básicamente se establecían las horas diarias laborales, semanales, el día de descanso. Si existían jornadas nocturnas, se establecía también cuántas debían ser. También se establecía si existían horas extras, el trabajo, si se llegase a trabajar un día de descanso, también se establecía el descanso semanal remunerado.
entre otras cosas más, viéndose afectada en este caso la empresa por la cantidad de gastos, ¿verdad? En 1951 también se dio la ley de asuetos y la ley de aguinaldos. En el 52 se dio una nueva ley, que sería la ley de contratación colectiva de trabajo. Esta estuvo vigente también hasta que el código existió, ¿verdad? En el 53 se dio la ley de contratación individual del trabajo, la cual vino a sustituir básicamente a la de establecimientos comerciales e industriales. La ley de vacaciones y la nueva ley del seguro social. Anteriormente les mencioné una ley del seguro social, pero esta vez estuvo mejorada porque estuvo acompañada de la asesoría de la OIT. En 1956 se dieron dos leyes que fueron de mucha importancia a la institución del trabajo, al derecho laboral, que fue la ley de riesgos profesionales, que esta vino a sustituir a una ley que se había promulgado en 1911, que era referente a los accidentes del trabajo. Y en segundo lugar se encontraba la ley de seguridad e higiene de trabajo. Para seguir, a mi punto de vista, bueno, para mí es algo muy importante que pasó en lo que cabe en nuestra historia. Entre los años de 1960 y 1961 se vieron muy interesados en lo que es a los trabajadores del área rural. Acá ya se les tomó un poco más en cuenta. En 1960 se le prestó más atención a los trabajadores del campo, realizando un proyecto que era la ley del salario mínimo para los trabajadores. Posteriormente se había definido una ley procesal del trabajo y el mismo año también se le dio importancia a la ley, a la protección del salario y a la nueva ley orgánica del Departamento Nacional del Trabajo. También junto con la ley de conflictos colectivos del trabajo. Ambos provocaron grandes cambios dentro de este sector y además se volvió a establecer una ley para trabajadores del campo, que fue la ley del Estatuto Protector de los Trabajadores del Campo, tal cual, generando que este estatuto se tomara más en cuenta en las contrataciones individuales del trabajo, tomando en cuenta que el sector, este sector no se estaba tomando muy en cuenta en las leyes pasadas, lo que es lo de los trabajadores que eran del campo. Siguiendo, también se encontraba la ley transitoria del salario mínimo para los empleados del comercio y la ley de compensación de la alimentación a los trabajadores del campo. En noviembre se establece la ley del aprendizaje, que vino a sustituir básicamente una ley que se promulgó en 1914, si no me equivoco. Esta ley vino a darle paso a la creación de un Departamento Nacional de Aprendizaje en el Ministerio de Trabajo. En la Constitución de 1962 se vieron motivados algunos cambios, los cuales fueron al salario mínimo y las áreas de producción, lo referente al derecho de asociación, extendiéndose a los patronos, empleados privados, obreros, empleados que fueran oficiales en las empresas autónomas y semiautónomas. También se veía reflejada las jornadas que iban a realizar los menores de 16 años. Se veían establecidas que las horas diarias eran de 6 y las semanales eran 34. Con lo que seguimos después de la Constitución de 1962, no se vieron otra creación de leyes que fueran así tan reflejantes, sino que fue hasta la creación del Código de Trabajo, que si bien es cierto, fue publicada, o la sacaron, mejor dicho, el 1 de febrero del año de 1963, pero la propia es de 1972 porque se hizo un cambio, si no me equivoco. La Constitución actual que nosotros tenemos, esta sí ya establece, tal cual que el Estado reconoce a la persona humana como el principio y el fin de la actividad del Estado. Es decir, entonces que el Estado, siendo una entidad, tiene que
hacer cumplir los derechos fundamentales de cada ciudadano. En la Constitución actual nosotros encontramos en el capítulo 2 de los derechos sociales la segunda sección titulada Trabajo y Seguridad Social. En esta se contiene modificaciones los artículos 38, ordinal 12 y el 40. El 38, ordinal 12 menciona el principio de la indemnización universal y el 40 establece que manda un establecimiento a un sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos. Hasta aquí yo con mi intervención en cuanto a las constituciones y la historia, un poco acerca de la historia de nuestro país, y los dejo con mi compañera Katherine. Buenas tardes. A continuación les voy a hablar acerca de lo que en sí consiste en nuestro tema, que es el régimen aplicable, y en este sentido para la relación laboral de patrón-trabajador, pero dentro del sector privado. Y como primera norma encontramos a la Constitución de la República como norma suprema o como norma mayor, como anteriormente hemos visto en clase, ya que por medio de esta surge la creación de normas secundarias. Y dentro de dichas normas secundarias que manda a crear la Constitución, se manda que se encarguen de regular a profundidad el derecho laboral. Y es a partir del artículo 37 que podemos encontrar regulado la sección del trabajo. Y donde menciona que el trabajo es una función social que goza de la protección del Estado y que esto no va a ser considerado como un artículo de comercio. Siguiente norma, encontramos el Código de Trabajo, que su objeto principal por mandato constitucional es regular las relaciones entre patrones y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones que se van a fundamentar por principios y por medio de esos principios para dictar reglas a seguir, del cual se puede destacar el principio de igualdad y el de no discriminación. También tenemos a la ley reguladora del teletrabajo. Esta ley es un tanto reciente que se ha encargado de dar normas para el desempeño del trabajo desde los hogares de los trabajadores. Esto con el fin de poder generar empleos haciendo uso de la tecnología para su desarrollo. Y en el artículo 7 de esta ley nos menciona que para establecer una relación de teletrabajo, el empleador y en este caso el teletrabajador deberán suscribir un contrato sujeto a la ley y las demás disposiciones del Código de Trabajo. Y también tenemos a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Esta ley es un tanto basada para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya que en su artículo 2 nos define una serie de derechos que se les son concedidos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, están el derecho a ser protegido ante la discriminación, ante la explotación y abusos, también el derecho a recibir una educación que facilite su aprendizaje, también las facilidades arquitectónicas para su movilidad en establecimientos públicos y privados, y también a formación y rehabilitación laboral. Tienen el derecho también de obtener empleo y de no ser despedidos por su incapacidad. También tenemos la ley del seguro social, que dentro de esta ley la relación patrono y trabajador es que el patrono debe de obligar al trabajador a que se afilie a una institución para poder obtener un seguro social. Esto con el objetivo de evitar riesgos a los que se exponen los trabajadores. Por ejemplo, ciertos riesgos que pueden obtener son como enfermedades o accidentes comunes, o de trabajo, casos de maternidad, invalidez, vejez o incluso muerte.
También nosotros pusimos la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Esta ley se crea con la finalidad de dar principios y lineamientos para las instituciones del Estado que deben de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar de una vez por todas la discriminación entre los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños. Esto en base a su artículo 2 de dicha ley. Continuando con el régimen aplicable, encontramos también la ley de incentivo para la creación de primer empleo de las personas jóvenes en el sector privado. Esta ley es un tanto innovadora en el sentido de que su beneficio se amplía para que los jóvenes puedan tener una oportunidad de formar parte de un empleo con todas las generalidades que posee cualquier otro trabajo dentro del sector privado, pero a diferencia de los demás, este empleo va a tener como beneficio que los jóvenes puedan incentivarse a la vida productiva del país y para brindarles una experiencia. La ley nos regula que la edad para poder obtener los jóvenes este beneficio es de los 18 a los 29 años. ¿Y cómo es que está constituido el contrato de este primer empleo? Es importante destacar esto porque la ley nos menciona que en primer lugar el contrato debe de ser registrado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que pueda tener efecto. De lo contrario, sus beneficios no pueden surtir ningún efecto. Y siguiendo el contrato de este primer empleo para las personas jóvenes, se va a formar conforme a los artículos 23, 24 y 25 del Código de Trabajo. También tenemos la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Esta ley se va a aplicar para aquellas instituciones autónomas que generan recursos propios y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código de Trabajo dentro del sector privado. Esta prestación resulta ser un beneficio, ya que de la prestación que se está hablando es de forma económica para aquellos trabajadores y trabajadoras permanentes, pero en primer lugar, esta tiene que ser fijada, en relación a la antigüedad y a los salarios que devengan los y las trabajadoras. Dentro de la normativa encontramos cómo es que se va a ir desarrollando este beneficio. De igual forma, tenemos la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y esa ley está basada en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y se fundamenta con el cumplimiento de ciertos principios, tales como es el principio de igualdad y el principio de respeto a la dignidad y la prevención. Cuando nosotros hablamos del principio de prevención, nos referimos a que es lo que permite la determinación de medidas de salud y seguridad garantizadas para los trabajadores. Y también es importante destacar que la institución que va a estar encargada de velar para que se garanticen estas medidas va a ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Previsión Social y la Dirección General de Inspección de Trabajo, tal como lo establece en su artículo 5 de esta ley. De igual forma, tenemos la ley del Fondo Social para la Vivienda, la cual nosotros relacionamos que los empleadores tienen que otorgar a los trabajadores viviendas o habitaciones cómodas, higiénicas y seguras. Y por último, nosotros investigamos el convenio 98 de la OIT, que se denomina como Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, que su relación consiste en la protección a los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Para continuar, dejo a mi compañera Yasmín.
Tengan buenas tardes, licenciados, compañeros. Como ya dijo mi compañera, yo les hablaré acerca del régimen o el conjunto normativo aplicable a la relación laboral entre patrono y trabajador en el sector público. Y lo haremos brevemente por la participación de los demás compañeros. Tradicionalmente se veía que los derechos laborales siempre se le reconocían o eran como más populares entre los trabajadores del sector privado, ya que estos tendían a ser como un poco más dejados de lado, pero tenemos que tener en cuenta que también los trabajadores, empleados públicos o del sector público también se les son reconocidos estos derechos laborales. ¿Y por qué estoy hablando de los derechos laborales? Porque eso tiene bastante que ver con los derechos laborales y la relación o vínculo laboral que se tienen entre patrono y trabajador, tiene bastante que ver con un régimen, con una clasificación de régimen, se podría decir así, que se tomó a bien como grupo y conforme a referencias bibliográficas, esa clasificación de regímenes por los cuales y en ese sentido se van a estar aplicando las leyes que se van a mencionar. El primer régimen sería de empleado público. En ese régimen se van a incluir aquellos trabajadores que están en la carrera administrativa o municipal. También se le llama régimen del salario, de la ley de salario, porque es en esta ley las cuales estipula las plazas de las cuales por los cuales se van a contratar este tipo de trabajadores. Y conforme a este régimen, las leyes la ley por excelencia, podríamos decir así, que se aplica es la ley del servicio civil, la cual es ahí, en esta ley, estipula y regula las condiciones de esos trabajadores en el sector público. También tenemos, obviamente, en la Constitución de nuestro país, como bien dijo mi compañera anteriormente, en el artículo 37 y como más específico en el artículo 218 y 222, que habla acerca del servicio civil y de la carrera administrativa. Como bien dije ya, la ley de salarios que tiene como funcionamiento en la ejecución del financiamiento fiscal y que es aquí donde se determinan las plazas por las cuales se van a contratar. También está la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, que su función es así como dice su propio nombre. Estos determinan los días de asuetos, las vacaciones y las causales por las cuales se les puede dar licencia a los empleados públicos. La ley sobre la compensación adicional en efectivo, su objetivo es regular o normativizar y determinar una cierta cantidad de dinero que se le va a dar al empleado público en el mes de diciembre. Y también la ley de presupuesto, que en esta ley se normativiza las actividades originadas por la ejecución del presupuesto, porque todos estos tipos de empleados, sus salarios, podríamos decir así, están contenidos en el presupuesto general. Siguiendo con los regímenes, sería el segundo, que están los empleados públicos. La diferencia de eso es que en estos empleados públicos no entran los que están en las carreras administrativas. Y también las diferencias de todos estos otros regímenes que les voy a explicar al régimen primero es que el régimen 1, estos empleados tienen una estabilidad laboral, lo que en cambio no lo tienen los otros regímenes. También, en ese caso, las normas o las leyes que se las aplican van a ser semejantes a las del
el régimen primero, que en este sería la Constitución de la República, en este caso específicamente el artículo 219, en las cuales especifica de los empleados públicos que son excluidos de la carrera administrativa, y también de la ley del servicio civil, la cual ya les mencioné, que condiciona las relaciones entre trabajador y patrono. En este caso regula el vínculo laboral entre el Estado y los servidores públicos. En concreto en el artículo 4, en las cuales es ahí donde determina y menciona cuáles serán estos empleados que están excluidos de la carrera administrativa. También la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la ley sobre la compensación adicional en efectivo, y en este caso la ley reguladora de la garantía de audiencia para empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa. En este caso, esa ley consiste, o por lo menos regula ese procedimiento que se va a llevar a cabo para poder salvaguardar o garantizar el derecho de audiencia de estos empleados que están excluidos de la carrera administrativa. Se estipula ese proceso para que se pueda garantizar este derecho. Y también aquellos decretos ejecutivos o legislativos que se emitan según a este sector. En el régimen 3 o el régimen tercero, vemos aquí los funcionarios públicos, que en este caso serían aquellas personas que también están excluidas de la carrera administrativa y que son elegidas por elección popular. En este caso, se les va a aplicar las disposiciones generales de presupuesto, como ya dije, eso es similar a la ley de presupuesto, la ley de servicio civil, ley de asuetos, vacaciones y licencias de empleados públicos, y la ley sobre las compensaciones adicionales en efectivo, y decretos legislativos ejecutivos que se emitan. En el régimen cuarto, aquí vemos a las personas naturales. En este caso, van a ser aquellas personas que se contraten temporalmente, que siempre van a ser, su contrato siempre va a ser de un año, o siempre va a ser regulado de un año, el plazo de su trabajo, y eso no tiene nada, su trabajo no tiene relación con lo administrativo en el sector público, sino que es nada más una ayuda técnica que se busca por parte de la administración para que esas personas puedan contratarse. Y en este régimen, como normas aplicables van a ser las mismas: ley del servicio civil, ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la ley sobre la compensación adicional en efectivo, disposiciones generales de presupuesto, reglamentos y decretos que puedan ser emitidos por el legislativo o el ejecutivo. Y aquí ya entramos en el régimen quinto, que sería el último, en los cuales aquí ya se denominan como trabajadores públicos, y aquí estos son los cuales se contratan por medio de los contratos individuales de trabajo. Y es aquí lo que sí van a regir en ese régimen, es que cambia un poco los instrumentos legales que se les van a aplicar a ellos, que en este caso sí va a ser la Constitución, pero también va a estar regido por el Código de Trabajo, ya que el contrato que se realiza es el contrato individual de trabajo, el cual es el que está estipulado en este código. También podemos mencionar otros instrumentos legales que puedan ser aplicados a todos esos tipos de regímenes, que sería la ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, como ya lo dijo mi compañera, que esos vienen para, digamos, proteger a las personas con discapacidad y para poder implementar la equidad en el trabajo para las personas que
tienen discapacidades y que no se vean discriminadas, que no se tengan ningún tipo de violencia hacia, no se violenten sus derechos y que se cumplan las garantías que ellos tienen. También la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, esas vienen para orientar o bien podemos decir una guía para el diseño de las políticas públicas, para que haya mejores oportunidades para las mujeres y que se implemente la igualdad y la equidad entre el empleo de mujer y hombre. La ley de ética gubernamental también se les va a aplicar a ellos porque esta ley condiciona, podríamos decir así, o estipula aquellas conductas de las cuales pueden verse que éticamente no están correctas, y también determina sanciones y prohibiciones de las cuales pueden ser parte los empleados públicos o los trabajadores y trabajadoras del sistema, del sector público. También como un instrumento internacional, nosotros lo tomamos así porque esos instrumentos internacionales están ratificados en nuestro país, que sería la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En ese sentido, que sería la Convención Belén do Pará, que viene a proteger y a reconocerle los derechos que tienen las mujeres en cualquier ámbito de su vida, y también, entonces, también en el ámbito laboral, en el cual tiene que protegérsele y tiene que dar igualdad, pero no solo igualdad, sino que equidad en el ámbito laboral. Y por último sería el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, que esto regula, podríamos decir, o estipula, normativiza la libertad de sindicalización de los trabajadores de la administración pública, y que tenga como un poco más de participación en esos tipos de actividades. Con eso podemos concluir como grupo, y gracias por su atención. Ok. Hemos escuchado la ponencia de este grupo, y luego vamos a compartir en la plataforma los trabajos que cada grupo ha presentado, porque de ahí vienen pues también unos puntos que vamos a agregar en los exámenes. Y vamos a dejar entonces ahorita al grupo de Daniel Alejandro, Ulises Oswaldo, Mónica Lisset y Gerardo José. El grupo que acaba de pasar no trajo presentaciones, ¿verdad? Todo eso es evaluado también. Ok, vamos con Daniel Alejandro y el grupo de Daniel. Hola, buenas. Solo le quería comentar que Daniel tuvo un problema con su internet, entonces yo voy a exponer la participación de él junto con la mía. Ya comparto la presentación. Lick, no sé si puede autorizarme el compartir pantalla. Ahorita le pongo acá, permítame. Lick, Hola. le habla Catherine. Mire, fíjese que nosotras sí hicimos presentación, pero el problema es que, bueno, la mayoría estamos con teléfono y entonces no podemos compartir pantalla. No sé. Listo, Ulises. Sí, dígame, Catherine. Ajá, no sé si. No sé si podrá abrir porque en realidad sí las hicimos, pero no podemos compartir pantalla porque nuestras computadoras, bueno, yo uso mi computadora, pero se me traba y no me abrió Zoom ahora. Entonces las demás estamos con teléfono.
Entonces no pudimos compartir pantalla y no teníamos a quien más pedirle el favor de que nos pudiera compartir pantalla. Catherine, les voy a poner 2 puntos menos. ¿Está bueno? No. No. Súbanmelas al foro, entonces. Sí, la verdad sí, porque... Súbanme las presentaciones. Yo me Por favor, súbanme las presentaciones al foro, las suyas, ¿ok? Gracias, Nick. Las voy a compartir. Excelente. Démosle ya, compañero Ulises. Tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar, licenciado y compañeros, les voy a hablar de lo que es la historia, de cómo se fue surgiendo el derecho laboral y los derechos para el empleado. Como primer punto, vamos tenemos que tener claro que la relación del patrono y del empleado es un tipo de se dio como un tipo de servicio subsumida dentro del vínculo personal de dependencia entre el prestador del servicio y el objeto. Entonces, este convenio, todo esto surgió antes de Roma. Si bien estos tipos de servicio se encontraban íntimamente relacionados al trabajo de esclavos, entonces en este tiempo a las personas que trabajaban, que eran conocidas como esclavos, no se les reconocían sus derechos. Por lo tanto, realizaban ciertas actividades que tienen una misma condición jurídica que sería la del objeto. Entonces, este era un tipo de aprovechamiento, tanto del patrono se aprovechaba del empleado porque no le estaba prevaleciendo los derechos que ellos tenían como personas. Entonces, era un tipo de esclavitud en ese entonces. Entonces, tras este hecho, como consecuencia de esto, que era un problema social, porque no se le estaban prevaleciendo los derechos a los empleados, donde el hombre libre y los esclavos, que el hombre libre en este caso era el patrono, que entonces ellos obtuvieron su libertad. La obtuvieron porque prestaban sus servicios a cambio de una remuneración por su trabajo, por lo que ellos hacían. Entonces, el problema recae en que los juristas romanos de esa época tendrían que tener una respuesta sobre el trato que les estaban haciendo a ellos. Ellos tenían que responder cómo los estaban tratando y si les estaban prevaleciendo o no sus derechos, cosa que antes no se había dado. Entonces, en esta época tenían que dar ese tipo de respuestas que no podían ser tratados como esclavos porque ellos otorgaban sus servicios a cambio de dinero, ya que los esclavos en este entonces pudieron obtener toda su libertad. Se les consideraban ciudadanos, ya que estos se les consideraban ciudadanos de la República Romana, porque ellos tenían derechos que no tiene un esclavo en este entonces. Por lo tanto, los juristas deberían de determinar su vínculo jurídico de estos hombres libres. Entonces, a medida todo esto venía surgiendo, un resultado jurídico fue dirigido para el trabajo prestado por los hombres libres, que eran en este caso los empleados, en aquel entonces eran llamados hombres libres, donde se aclaraba de manera conceptual el distinto trabajo de esclavo. Esto claramente iba dirigido para aquellas contratantes que buscaban de alguna manera aprovecharse de lo que ellos estaban haciendo,
sin estar respetando sus derechos o ningún derecho con que ellos tenían como personas. Ellos estaban aprovechando. Entonces, la misma actividad se vino a dar y comenzaron a surgir los derechos, surgió una etapa y después se trasladaban lo que era el feudalismo, donde iba desapareciendo más que todo y apareciendo las grandes ciudades, lo que conocemos que era como Europa. Entonces en esto se dio lo que era una de las mayores fuentes económicas, se radicó el crecimiento de los mercados regionales y ahí se pudo adaptar lo que era el salario, que ellos tenían que estar gozando de un salario, prestar sus servicios, pero también deberían de ser pagados. Y a medida de todo esto, eran 3 etapas, se dieron las etapas del derecho del trabajo en el siglo XIX y en el siglo XX, donde la primera era la llamada prohibición, donde se les prohibía a algunos sindicatos, que era una organización de trabajadores que se constituían entre sí para ver los intereses de los trabajadores, no solo el patrono, sino que también los trabajadores, y al Estado liberal. Y esto se comenzó a consolidar por su propia legitimidad, asignando el Estado, la ideología liberal fue precisamente mantener más que todo un orden público para evitar cualquier interferencia en el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. De ahí se dio la tolerancia que nos mencionan, en nuestro trabajo mencionamos que es en algún momento porque era una presión social ejercida por los sindicatos, que era demasiado evidente. Entonces surgió el arraigo democrático de algunos estados y la representación sindical cesó y se suprimieron las sanciones que pasaban por sobre los sindicatos. Sin embargo, distaba la aceptación de las manifestaciones sindicales. Entonces, después se dieron cuenta de la problemática social que estaba surgiendo, todo lo cual fue sustrato para una formulación de posteriores propuestas normativas. Y por último, será la tercera característica, que es el reconocimiento, que es cuando, llegando al Estado, empezaron a intervenir debidamente en las relaciones laborales, reconociendo un conjunto de derechos laborales. Aquí ya se estaba conociendo más que todo los derechos que tenían todos los empleados al prestar su servicio. Los primeros derechos laborales en reconocerse fueron precisamente el primero, los relacionados a la jornada mínima, que hay como un tiempo en el que el empleado puede ejercer lo que tiene que hacer en su trabajo y ya si este pasa de horas, serían horas extras que deberían ser pagadas aparte por el patrono, que sería un pago extra que no estaría dentro del salario que se le otorgó a este, porque son horas extras que le está prestando al patrono. De ahí está el goce de su salario al momento de pagarse su salario al empleado, él puede gozar de él. Y como tercero se dio la prevención y reacción frente a accidentes de trabajo. Entra lo que es alguna enfermedad o si tuvo algún accidente dentro de su trabajo, esto recae sobre el patrono, porque es un derecho que se le debe prevalecer al empleado. Y se dice también que en cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, el Estado entonces empezó a establecer muchas condiciones básicas para el desarrollo de las actividades sindicales.
Los dejo con mi compañero Gerardo, ya va a exponer. Ay, no, Gerardo. ¿Me oye, Ulises? ¿Qué pasó? Nuestro compañero Gerardo se salió, pero ahorita va ingresando. Entendido la luz, dice Gerardo. Ok. Bueno, disculpe por el inconveniente, licenciado. Tuve un inconveniente con la luz aquí. Pero bueno, continuando con la exposición, vamos a seguir con la ley aplicable a la relación del patrono y el trabajo privado. Bueno, para empezar, vamos a explicar lo que son unos ejemplos de leyes que regulan este tipo de relaciones. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo del Micro y Pequeña Empresa, la cual tiene por objeto fomentar la creación, protección, desarrollo y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y contribuir a fortalecer la competitividad de las existentes, en fin de mejorar su capacidad generadora de empleos y de valor agregado a la producción. También tenemos entonces la ley de incentivo para la creación del primer empleo de las personas jóvenes en el sector privado, que consiste en incentivar y fomentar la creación en el sector privado del primer empleo para los jóvenes, a efecto de insertarlos en la vida del país y pues, brindarles una experiencia laboral, ya que pues toda persona antes de tener un empleo necesita cierta experiencia laboral, ya que en algunos empleos pues se requiere, ¿verdad? Donde los que se benefician serían jóvenes de 18 a 29 años de edad. Esos son dos ejemplos que tenemos con relación a este tipo de relaciones de patrono, trabajador en la empresa privada. Sin embargo, bueno, nos tenemos que hacer una pregunta que sería, pues, ¿qué tan efectiva es la función del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y en algunos casos la función de la OIT al momento de, pues, eh, proteger los derechos de los trabajadores y este tipo de relaciones, ¿verdad? Que sí, una buena relación. Ya que, pues, en casos se encuentran problemáticas que requieren en varios aspectos, pues se vulneran bastantes derechos laborales, sobre todo de un patrono a un eh, trabajador, ya que pues en empresas privadas pues se tiene esa cultura pues de que se sobreexplota a las personas, haciéndolos trabajar horas de más, pues trabajos muy forzados por poca remuneración y ese tipo de cosas. Eh, sí. Bueno, pues si esta vulneración de derechos, pues constituye pues una violación a los principios constitucionales del derecho laboral. Eh, y pues esto también, cuando se dan estas violaciones de derechos, algunos trabajadores recurren al Ministerio de Trabajo y pues estos no se puede decir que no hacen nada. Algunos que recurren hasta la OIT y pues por falta de compromiso no logran pues llegar a un acuerdo y pues los trabajadores que han sido violentados pues a veces pues tienen que renunciar y buscar otro trabajo, entonces les genera una vida más complicada, ¿verdad? Eh, bueno, y siguiendo, eh, bueno, entonces
a veces pone en duda lo que es la eficacia del Ministerio de Trabajo en ese tipo de relaciones de patrón-trabajador en el sector privado. Bueno, y continuando con la entrada de la globalización, pues los mercados toman un auge y asumen una postura en base a una ley de oferta y demanda. Y esto pues, se contrasta con mandatos constitucionales del pasado, ya que pues en este momento el trabajador y la fuerza de trabajo pues son algo muy importante, pues ya que del trabajo pues sale una producción que hace que la empresa crezca. Y bueno, ahora si nos vamos al Código de Trabajo, en el Código de Trabajo se reglamentan diferentes formas de contratación y las condiciones de trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellos adolecen de importantes vacíos que permiten que la ley pueda como interpretarse a favor de los intereses personales, más que todo los patronos. Los principales reglamentos que muestran estos vacíos son los reglamentos de intermediación, contrato y subcontrato, trabajo a domicilio, jornada laboral, ya sea diurna, nocturna, ordinaria, especial o extraordinaria, y los turnos. Eh, Reglamentos de movilidad laboral, determinación del contrato de trabajo, y entre otros, como también son los costos laborales no salariales. Y esto pues, como en la Constitución de la República, como en una legislación laboral, se estipula que los salarios mínimos deben ser revisados cada 3 años. Esto permite que en la realidad un abaratamiento de la mano de obra, pues los salarios se congelan durante periodos que van desde un año y hasta medio hasta de 3 años, siendo pues el salario mínimo lo mismo durante cierto tiempo. Y pues con la economía, pues un mismo salario mínimo y pues no, a veces no es suficiente para personas que mantienen hasta una familia completa. Y pues va disminuyendo consecuentemente el salario, pues el valor de ese salario, ¿verdad? De igual forma, en este caso, son importantes los artículos 38, 39, 42, 47 y 49 del Código de Trabajo, y pues que tienen por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo los derechos y obligaciones de cada uno, y que estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Derechos como son en las materias de salario, en aguinaldo, jornada de trabajo, derecho protector de mujeres y menores y la previsión social. Y pues en nuestro país la actividad laboral se desarrolla en dos grandes áreas. Como sabremos, estas áreas son el sector privado y como lo que estamos hablando en este momento, y el sector público, que ya más adelante se va a explicar. Pues la actividad laboral del sector privado se rige por el contrato de trabajo y demás leyes y normas o reglamentos de trabajo. En el sector privado también encontramos que el vínculo laboral lo podemos encontrar al originar un contrato de trabajo. Lo encontramos regulado en el artículo 17 del Código de Trabajo, el cual nos dice: el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Quien presta servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera se denomina patrón o empleador. Este nos habla de la existencia de un vínculo en las partes, por medio del cual, pues este vínculo se da por el mismo contrato individual de trabajo, en el cual se entiende cuáles son los derechos que tiene el trabajador, así también como sus obligaciones, como ya se mencionó, o sea, el salario, ahí mismo se denomina el salario, o las horas que va a laborar, cómo va a laborar y cuáles son sus funciones. Y pues en este momento pasamos a mi compañero Ulises, que va a explicar la siguiente parte de la exposición.
Bueno, como hemos explicado anteriormente, hay un origen o existe un vínculo entre el empleado y el patrono o patrones al momento que se consolida el contrato de trabajo, como ya ha dicho mi compañero Gerardo, que se encuentra en el artículo 17. Entonces, a través de esto, entonces, ¿en qué en otros momentos se puede observar con una relación directa o indirectamente con el trabajador? Podemos que afirmar que, como he expuesto anteriormente, dichas personas son trabajadores privadas a través de ese contrato y al crearse este vínculo, ¿cómo se llama? Al crear este vínculo, el trabajador llega a poseer obligaciones y derechos, tales podemos encontrar referidos en el artículo 24 del mismo código. Cuando el legislador establece que las normas que regulan en el Código de Trabajo, artículo 38 de la Constitución, podemos observar también que dispone que en su ordinal 11, que el patrono que despida a un trabajador sin causa justificable está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Dicha disposición constitucional nos permite afirmar que en El Salvador no existe la estabilidad absoluta, pues prácticamente dicha norma autorizada al patrono a disponer al despedir a los trabajadores sin causa justificada, toda a su vez que los endendiza conforme a la ley, no va a haber ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos ver la relación aquí? Pues la relación, como se puede ver referido en el artículo 38, es cuando se despida a susodicho trabajador por ninguna justificación. Entonces, por lo tanto, se debe de indemnizar y la relación cae en esa indemnización que el patrón no tiene que realizar hacia el trabajador para no perjudicarle ni dañarle sus derechos y así seguir teniendo una remuneración por el trabajo hecho. Luego encontramos en el artículo 47 de la Constitución, en su inciso último, prescribe que los miembros de la directiva sindicales deberán ser salvadoreños por nacimiento y durante el periodo de su relación y mandato. ¿Qué quiere decir? No es que aleje al trabajador extranjero, sino que le da un poquito más de importancia al salvadoreño, ya que es ¿cómo se llama? Ya que pertenece a nuestra sociedad, pero es más directa y es más grande la cantidad de trabajadores salvadoreños que puede haber extranjeros. Sí, los extranjeros también tienen sus derechos y también como trabajador puede percibir lo que llegan a conseguir estos sindicatos. Bueno, como he dicho, deben ser salvadoreños por nacimiento y durante el periodo de su elección y mandato, y hasta que después de eso transcurrido un año de haber cesado su función, no pueden ser despedidos. O sea que el sindicato, después de esto, el sindicato no puede ser despedido por alguna causa. Esto es para que no hayan problemas entre el trabajador y el patrono, porque como hemos dicho, no a todos los patronos les agrada el estar siempre en enfrentamientos con el sindicato. Entonces, y eso se puede ver mucho en empresas privadas y como sabemos ha habido casos en que podemos ver que hay despidos injustificados hacia ese sindicato o el jefe viene y lo perjudica de alguna manera. Entonces esto es lo que causa que después de salir del sindicato no le podrá suceder nada por el estilo. Bueno, estas disposiciones están desarrolladas en el artículo 248 del Código de Trabajo al disponer que los miembros de la junta directiva de los sindicatos con personalidad jurídica o que en vías de obtener no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones
de trabajo ni suspendidos disciplinadamente durante el periodo de su elección y mandato, hasta después de transcurrir el año, como hemos dicho en el artículo 48, de haber cesado sus funciones, sino por justa causa, califica previamente por autoridad competente. La protección a que se refiere el inciso anterior, ¿cómo se llama? Se refiere a que comenzará a partir de la fecha en que los fundadores se prestaren ante la autoridad administrativa con el objeto de registrar el sindicato. Las garantías establecidas en el inciso primero también protege los promotores de la constitución de un sindicato por el término de sanción de días contados a partir de la fecha en que el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a solicitud de aquellos. Se notificará al patrón o patrones la nominada de los mismos. No se podrá intentar ok, ya. No se puede intentar como decirle, un interior promocional para el constituir un sindicato, sino después de transcurrir los 6 meses de lo anterior. Los miembros del sindicato, con un máximo de 2 personas por cada cargo, establecido que de conforme a los estatus presentes de su candidatura para un puesto directivo, esta garantía se extenderá desde el momento en que el patrón hubiera sido notificado por el escrito dentro de los determinados días anteriores al acto. Al acto eleccionario de la existencia de la candidatura hasta una semana después del mismo si el trabajador no hubiera sido electo. Si fuese electo, se estará a lo dispuesto al inciso primero de este artículo, que es, bueno, si lo he logrado confundir, sigo hablando del artículo 248, donde hablamos de los sindicatos y su selección. El sindicato deberá informar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social con la copia del patrono, los nombres, cargos cuya protección solicitó en virtud de este artículo, en el caso que esta letra de comunicación podrá ser efectuada por el propio trabajador interesado. Para los efectos de este artículo, se entenderá que el traslado se produce cuando por disposición del patrono el protegido se destina a presentar sus servicios en una localidad o establecimiento distinto a aquellos que elaboran, similar a la protección que confiere el artículo 263 del Código de Trabajo para las juntas directivas de la Federación y Confederación al expresar en lo que no estuviera previsto en el presente capítulo y en especial en los relativos a personalidad jurídica inscrita en el registro respectivo, órganos de gobierno, inamovilidad de directivos, sanción y liquidación de federaciones y confederaciones, se aplicará en la pretendente de los dispuestos para los sindicatos. En el artículo 48 de la Constitución se proclama que los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro, y que la ley regula estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicios. En el Código de Trabajo, el desarrollador de tales derechos ordena en el artículo 537 lo siguiente: a partir de la notificación al acuerdo de la huelga, los trabajadores no podrán ser despedidos ni desmejorado en sus condiciones de trabajo, ni trasladado a otro establecimiento de la misma empresa sin justa causa previamente calificada por un juez competente. Finalmente, en el Código de Trabajo regula que el despido dispone en el artículo 57, en aquellos casos en que estamos suspendido al contrato, se hallara el trabajo por razones de ley gozando de prestaciones. El despido por razón de la ley gozará de prestaciones
El despido de hecho o despido con juicio previo no producirá la terminación de dicho contrato, excepto cuando la causa que lo haya motivado sea anteriormente a la suscripción de los sucesivos códigos de trabajo, que son de 1963 y 1972. La cita, jurisprudencial se mantuvo y después apareció el código últimamente citando el artículo 464, que aún sigue vigente, que regula específicamente el despido de los directivos sindicales o la mujer embarazada, así cuando un directivo sindical o una mujer se le hallara en situaciones previamente al artículo 113, demandando el pago de salario no desvengados por la causa imputable al patrono, siendo dicha causa un despido de hecho o en su caso un despido con juicio previo, comprobados que hayan sido los extremos de la demanda. El juez condenará a aquello que se pega a dichos salarios durante todo el tiempo que según la ley se mantuvieron vigentes el contrato y la garantía especial de estabilidad protege al trabajador determinándose que el pago ha de ser en la cuantía, lugar, tiempo y forma en que se hubiera venido haciendo, todo como si el trabajador continuara en el servicio del patrono. Para la actividad laboral entre los patronos y el trabajador, esta regula que en el Código de Trabajo y en el régimen que se aplica a ellos y demás establece diferentes condiciones a ellos por cuales el patrono y el trabajador están bajo su contrato de trabajo o un contrato individual de trabajo, como está escrito en el artículo 17 del Código de Trabajo, donde también se hace mención de hablar de este contrato como garantía a favor del trabajador y su falta será imputable al patrono. En el contrato de trabajo podemos ver 3 elementos, los cuales son el servicio que debe ser personal, es decir, que no puedes delegar a otra persona el trabajador. También vemos que la relación subordinada entre el trabajador y el empleador y el salario que el empleado recibe a cambio de un servicio realizado. Ahora veremos lo que es aplicable, régimen aplicable a la relación laboral entre patrones y trabajadores públicos. La relación de trabajo es una situación jurídica obtenida que se crea entre un trabajador y un patrono por prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o causa de que le dio origen a la virtud y cual se aplica un estatus objetivo integrado por los principios, instituciones y normas laborales, distinguiéndose doctrinariamente diferentes tipos, como es la propiamente laborales, sujetas al Código de Trabajo, excluidas no sujetas al Código de Trabajo, sino que otras leyes, y esenciales que no tienen prediseñada una norma específica. Para determinar la norma que resultará aplicable, es importante profundizar en la característica de la disfunción de la desempeñada en torno y condiciones bajo las cuales se desarrolla la relación laboral. Cuando la relación de servidor público Estado tiene su origen en el contrato individual de trabajo. Generalmente se rige con el Código de Trabajo y queda sujeta a la jurisdicción laboral, pues de conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2. Este tiene por objetivo principal armonizar las relaciones entre el patrono y los trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones que se fundamentan en principios que tienen mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, regulando lo siguiente: las relaciones de trabajo entre los patronos y trabajadores privados, la relación de trabajo entre el Estado y los municipios de institución oficial autónomas y simultáneamente Ulises,
lo voy a detener hasta acá por cuestión de tiempo. Ok, y le vamos a dar la oportunidad a Daniel Alejandro, que es parte también del grupo. Ok, porque el tiempo se nos está yendo y le vamos a dar unos 10 minutos a Daniel Alejandro. Ok, excelente. Vamos con Daniel entonces. Ok, ¿cómo estamos ahí? Creo que Daniel ya no se pudo conectar, licenciado. Por eso dije su parte, que era lo anterior, y esto prácticamente era lo mío. O no sé si ya se conectó. Vamos, jóvenes, vamos a ver. Ulises le di, lo hice hospedador. Páseme el dominio nuevamente, Ulises. Ok. Ok. Bien. El tiempo se nos ha ido. Yo no quise limitarlos porque es interesante. Sí. Ambos grupos presentaron los temas, son bien interesantes y son bien amplios. Y no quise limitarlos para que se desarrollaran como tal. Sin embargo, el tiempo es el peor enemigo en estos casos y quedan los otros grupos pendientes. Aquí hay una propuesta para ustedes. O continuamos dando la ponencia el próximo miércoles, es decir, después de vacación, o me mandan ustedes en video su presentación. Es decir, así como estamos ahorita, pero con la diferencia de que ustedes se van a grabar en video y ponen, mandan la defensa del trabajo. Por mí no hay problema, yo en vacaciones, como a mí no me gusta salir, ahí aprovecho de estar viendo cada una de sus ponencias. Entonces, esa es la propuesta. Me lo mandan en video, la exposición, o continuamos el primer miércoles cuando vengamos de vacación. Oigo propuestas. Licenciado, buenas noches. Entonces, Keila. Sí, en mi opinión, estaría bien mandarle el video porque, por ejemplo, mi parte del trabajo, más que todo ya la expuso Yasmín, y yo creo que casi todos estamos hablando, o sea, todos tenemos el mismo tema. Y lo que importaría aquí es la evaluación que usted nos va a hacer al momento de exponer. Entonces creo que para que nosotros podamos avanzar con nuestros compañeros en cuanto a temas de su materia, estaría bien enviarle el video con nuestra presentación. Sí, yo más me decanto por eso, pues, ¿verdad? Precisamente. Y estoy de acuerdo con lo que dice Keila. Yo creeré entonces para avanzar, porque sí hay otros temas que tenemos que seguir viendo más adelante, para que entonces ustedes, el resto de los grupos, aquí solamente tengo 2 grupos que ya pasaron, a excepción de Daniel Alejandro, que no está conectado. El resto de los grupos, al mandarme el video, súbanlo a la plataforma, súbanme en la plataforma como foro o archivo, como quieran ustedes. Entonces, mándenme el video, las presentaciones, entonces, lo pueden hacer hoy en el resto de la noche o mañana si pueden, para ya darle finalización a esto, a excepción de los 2 grupos que acaban de pasar entonces.
De hecho, estamos con el grupo de Alejandra, Gloria, Fátima, Eri, Aida, perdón, y Eduardo José, que ellos me van a subir el material en un momento a través de video. Hagamos eso entonces y vamos a ir cerrando ahorita la clase. Mándenme los videos con sus ponencias y vamos a subirlos a la plataforma de tal manera de que todos tengamos acceso a los temas, porque los que unos investigaron por un lado, otros no lo tienen. Entonces, para que se complementen en el contenido de los temas que se han investigado. ¿Ok? Entonces, yo creeré que si no hay alguna pregunta adicional o algún comentario, quedaríamos hasta acá. Sí, tengo una consulta. Fernando. Bueno, dos. La primera, que hasta cuándo entregaríamos el video. Y la segunda, que si va a habilitar un foro usted donde lo vamos a poner todos los videos. O lo dejamos en el último foro que usted ha habilitado. El último foro, metámoslo. Donde puso la presentación Catherine, creo yo. Sí, ahí está el último foro. Bueno, si no, ya les puedo habilitar otro, no hay problema, pero sin embargo, aquí hay un foro en esta semana, ahí pueden habilitarlo, no hay ningún problema. En ese foro, habilitémoslo todos. Y tendríamos, vaya, hasta mañana. Mañana es jueves. Tienen todo el día del jueves para que lo puedan subir tranquilamente. Para que hagan una cosa bonita, pues acuérdense que es una nota. Y esto es importante porque es aprendizaje para ustedes. Si no, cualquier cosa, ahí pues estamos en el WhatsApp, en comunicación, si tienen alguna duda, para que podamos evacuarlas. ¿Ok? ¿Preguntas? En el caso con Daniel, no sé si él puede hacer un video o algo para... Vaya, le voy a dar chance a Daniel, dígale que me suba el video entonces. Okay, y que ahí me detalle que está en el grupo de ustedes, de Ulises, Mónica, Gerardo. Ok, sí. Ok. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, consultas, pues desearles felices vacaciones para la otra semana. Cuídense, por favor, no anden saliendo si no hay necesidad. Esta semana que le llaman Semana Santa, al parecer como que de santo no tiene nada, porque hay más bolitos en la calle, más accidentes, más aglomeración. Y así como anda el virus para arriba y para abajo, pues no quisiera que ni uno de ustedes me hiciera falta después de vacación, ¿verdad? Pero ahí depende de ustedes, cuídense mucho, ¿ok? Cuídense, pasen buenas noches, felices vacaciones, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. licenciado. Buenas noches. Gracias a ustedes. Igualmente.